Prestad atención porque lo que estamos viendo en Bitcoin en estos instantes podría cambiarlo todo en la operativa. Acabamos de ver una trampa de las ballenas y estos son los titulares de las noticias. FTX distribuirá $1.200 millones tras polémica de inauguración de Trump. Reservas de Bitcoin en exchange alcanzan su nivel más bajo en 7 años, mientras fondos están comprando la caída. MicroStrategy aprovecha la caída y acumula más Bitcoin, alcanzando los 450.000 Bitcoins. BlackRock lanza ETF de Bitcoin en Canadá y Semler Scientific invierte $23 millones en Bitcoin. Pero antes de nada vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin, porque en estas últimas horas estamos teniendo movimientos súper importantes para la operativa que pueden cambiarlo todo. Recordemos que anteriormente el precio limpió zona de máximos, reingresó en la estructura con mucha agresividad y terminó dando algunas muestras de debilidad tras alcanzar la zona del soporte, sobre estos 92.200 aproximadamente. ¿Qué sucedía? Que durante el fin de semana establecíamos esta otra estructura de un time frame más bajo y estábamos a la espera de ver algún tipo de ruptura de equilibrio, ya que habíamos comentado cómo el precio estuvo desarrollando esa estructura durante todo el fin de semana, desarrolló el mínimo de la fase B y ya estábamos en disposición de buscar oportunidades operativas, buscando principalmente pues esa ruptura del equilibrio. Lo que veíamos en el vídeo de ayer era este ataque a zona de máximos de la estructura, un ataque que como veis no tuvo continuación, ya que el precio enseguida rechazó ese intento de ruptura y habíamos establecido aquí esta zona de compras bastante importante, ya que fue donde veíamos presión compradora de fondo durante este fin de semana y justo después de ese reingreso el precio empezaba a utilizar el VWAP semanal como una resistencia y continuaba metiendo presión compradora hasta que llegó a romper esta zona clave. Recordemos que ayer habíamos dicho que una vez el precio rompiese este soporte consideraríamos el cambio de contexto y el inicio de un movimiento de desequilibrio bajista que nos pondría como objetivo principal visitar la zona de soporte de esta estructura. Como veis, esta oportunidad operativa se dio a la perfección y aquí tuvimos la primera oportunidad del día de hoy. Una vez alcanzábamos esta zona de soporte, iba a ser importante valorar el proteger ya esta operativa en short que traíamos. Pero esto no acaba aquí, porque después de este movimiento de debilidad, porque está demostrando presión vendedora de forma agresiva, sucedió una cosa también muy importante, pero ya para setups mayores, principalmente para la estructura de 4 horas, que es esta que tenemos por aquí. ¿Y qué sucedía? Pues bueno, vamos a subir un poquito de time frame para verlo mejor. Lo que estábamos viendo es que el precio atacaba con bastante agresividad la zona del soporte de los 92.237 aproximadamente y conseguía romper esta zona, continuando incluso hasta el siguiente mínimo que habíamos comentado, que también iba a ser clave, en los 90.775. ¿Qué sucede? Que una vez visita esta zona, donde comentábamos que probablemente iba a haber bastante liquidez, la reacción del precio es determinante. ¿Por qué? Pues porque una vez hemos alcanzado esta zona, vemos una vela de este estilo, con un pico de volumen significativo, que nos está demostrando presión compradora de forma agresiva. Es una vela con bastante intencionalidad alcista, lo comentábamos de hecho en Capital Profits en cuanto la identificábamos, porque desde este punto habríamos la posibilidad de que este evento climático cambiase por completo el contexto que estábamos viendo. Y bueno, así está siendo de momento, ya que estamos viendo cómo después de haber visto esta vela, donde como os comento probablemente se han llevado muchas liquidaciones de longs, el precio va poco a poco recuperando niveles de soporte. Es cierto que aquí en este primer intento de ruptura, como veis, rechazó el VWAP semanal, igual que lo hizo en este otro punto, por lo que consideramos que todavía no tenía suficiente fortaleza, pero como veis, después de este test sobre la zona de soporte de la estructura pequeña que hemos estado trabajando, volvía a atacar la misma zona de resistencia. Aparecían compradores sobre este nivel de soporte y ahora sí que sí,
el precio consigue romper la resistencia y volvemos a ver otro cambio de contexto en el corto plazo. De hecho, es que ahora mismo incluso estamos viendo que intenta recuperar el anterior soporte. Estamos viendo prácticamente un giro en V en el día de hoy que a nosotros nos demuestra bastante fuerza alcista. Estos son señales de fortaleza que tenemos que tener en cuenta en Bitcoin y que podrían cambiar por completo el setup que estábamos trabajando. Porque recordemos que desde este movimiento y tras el reingreso, consideramos que el precio podría tener un desarrollo bajista. Así ha sido durante todo este movimiento de aquí, pero tras ver esta limpieza en zona de mínimos y este reingreso, cuidado porque ahora tendríamos que estar valorando compras. Si el contexto no cambia y si se mantiene demostrando fortaleza, el siguiente objetivo de Bitcoin sería alcanzar la zona de resistencia de los 99.530 para confirmar fortaleza. Está rompiendo niveles de resistencia por el camino importantes en el corto plazo, pero necesitamos que demuestre esa fortaleza lo antes posible, porque si esto continúa, entonces veremos el inicio de un movimiento alcista para setups de largo plazo también, ya que os recuerdo que esta estructura de 4 horas que estamos trabajando es una estructura que ya lleva bastante tiempo y el resultado de la misma va a ser proporcional, por lo que esperamos un gran movimiento en el momento en el que tengamos la ruptura del equilibrio. También debemos de tener en cuenta una cosa clave, y es que estamos viendo aquí confluencia del VWAP mensual con la zona media de la estructura operativa del gráfico de 4 horas. Esto sí que puede ser una resistencia importante en el corto plazo, parece que pierde un poquito de momentum alcista, vamos a ver si consigue consolidar esto otra vez como soporte para volver a atacar esta zona, pero no me extrañaría nada que en estos niveles le pueda costar un poquito más al precio el romper esta zona por la confluencia que estamos viendo más que nada. Igualmente, si lo rompe, y además si lo rompe con fuerza, señales súper positivas que darían la continuación alcista sin duda alguna. El problema que cambiaría por completo este contexto que estamos comentando sería si el precio no es capaz de romper estas zonas de resistencia que tiene y si vuelve a testear niveles de soporte. Eso ya serían muestras de debilidad que nos plantearían un potencial cambio de contexto también en el corto plazo, o por lo menos indecisión para valorar una nueva operativa más adelante. Mientras no perdamos otra vez estos dos niveles de soporte que tenemos por aquí, seguiríamos favoreciendo esa potencial continuación alcista, pero como siempre a la espera sobre todo de que vaya rompiendo estos niveles de resistencia que acabamos de comentar, porque son súper importantes para las próximas horas o incluso días, ya que al final estamos prácticamente a las puertas de romper el equilibrio y de aquí es desde donde tenemos que estar ya buscando oportunidades operativas, porque una vez veamos la ruptura del equilibrio, el precio se va a disparar. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y si tenéis dudas de la metodología que utilizamos en el canal, tanto para hacer análisis técnico como para hacer trading, recordad que todavía tenemos algunas plazas disponibles en Capital Profits. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Es la academia donde os enseño todo el contenido que necesitáis saber para entender al 100% lo que explicamos en estos análisis. Y bien, ahora vamos ya a revisar lo que es la herramienta. Aquí vemos una cosa súper importante, y es que en el momento en el que tenemos esta limpieza que comentábamos antes, se ve que se lleva gran parte de la liquidez que había, no toda, porque como veis todavía queda algo de liquidez, pero sí se ha llevado una zona bastante importante. De hecho, veíamos en el indicador de tendencia cómo nos estaba marcando tendencia bajista con un nivel -3 en este momento, ¿vale? La cosa es que después de haber visto esta limpieza, el rechazo es inminente y claramente esto es una señal de que podrían estar buscando contrapartida con estas liquidaciones de longs. Unas liquidaciones que, como os digo, no se han llevado al 100% y que también podría indicar cierta urgencia por parte de los operadores en este punto. Respecto a la liquidez de 100x, no hay nada más que comentar. Liquidez de 50x tenemos mucha en estos 96.130.
arriba, liquidez de 25x, se han llevado prácticamente todo lo que había ahora mismo cerca del precio, y liquidez de 10x es lo que vemos que se han dejado principalmente. Os recuerdo que teníamos toda esta zona operativa y seguimos viendo bastante liquidez desde el mínimo que marcó, en torno a los 88.885 hasta los 86.368. Por otro lado, estábamos viendo en el multibook cómo entraban órdenes de compra a defender al precio en torno a los 92.000, también en torno a los 90.000, en torno a los 88.850 y en torno a los 88.000. Como veis, aparecían compras en diferentes niveles y además con bastante volumen, por lo que también considero que es una señal positiva para el precio de Bitcoin, ya que entraban operadores a defenderlo durante el movimiento bajista. Ahora, durante este movimiento alcista también han aparecido algunas ventas, ojo, sobre todo en estos 93.000 que han sido absorbidas. Y luego vemos cómo recientemente han entrado ventas en los 95.950. Por otro lado, en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts. Tenemos en los 98.100 y en los 96.918 y en zona de long se ve un poquito en los 91.860. En los CBDs veo muchísimo movimiento, grandes ventas desde Binance, algunas ventas y algunas compras desde Coinbase que en este caso dejan un balance positivo, ojo. Por parte de Bybit sí que la situación es más 50-50, no cambia mucho la cosa. Bitget, grandes compras, importante esto. Mientras tanto, Bitfinex y Kraken vendiendo de forma muy agresiva. Kraken sobre todo siguiendo un poco la estela de Binance. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en zona de longs, desde los 92.015 hasta los 91.560. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 92.120, en torno a los 91.727 y en torno a los 90.967. Y ahora, como siempre, vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. FTX, el exchange de criptomonedas que quebró, planea iniciar la distribución de más de 1.200 millones a sus acreedores después del 20 de enero, coincidiendo con la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Los usuarios con reclamaciones de hasta $50.000 tienen hasta esa fecha para cumplir con los requisitos previos al reembolso. Atentos si alguno está en esta situación. Se espera que estos reembolsos puedan influir en el mercado de criptomonedas, ya que algunos inversores podrían reinvertir los fondos recibidos. Las reservas de Bitcoin en los exchanges han caído a 2,35 millones de Bitcoins, un mínimo no visto desde junio de 2018. Esta disminución se atribuye a la compra continua por parte de inversores institucionales y fondos de cobertura que aprovechan las caídas del mercado para acumular Bitcoin. Esta tendencia podría conducir a un shock de oferta, donde la creciente demanda se enfrenta a una oferta limitada, potencialmente impulsando el precio al alza. MicroStrategy ha comprado recientemente $245 millones en Bitcoin, elevando sus tenencias totales a más de 450.000 Bitcoins, adquiridos a un precio promedio de $62.691 por moneda. La empresa continúa con su estrategia de inversión en Bitcoin, aprovechando las correcciones del mercado para aumentar sus reservas. El gestor de activos BlackRock ha lanzado un nuevo fondo cotizado en bolsa de Bitcoin en CBOE Canadá, denominado iShares Bitcoin ETF, que invertirá principalmente en su fondo estadounidense iShares Bitcoin Trust. Este movimiento ofrece a los inversores canadienses una vía para obtener exposición a Bitcoin, eliminando las complejidades de la custodia directa. La empresa de tecnología sanitaria Semler Scientific ha comprado 237 bitcoins adicionales por aproximadamente $23 millones, elevando sus tenencias totales a 2.321 bitcoins, valorados en cerca de $192 millones. Semler ha financiado estas adquisiciones mediante la venta de acciones y flujo de caja operativo, destacando su enfoque en la inversión en Bitcoin como parte de su estrategia corporativa. En el caso de Ethereum, la situación es un poco más crítica.
Recordemos que estábamos viendo que Ethereum estaba siguiendo la estela de Bitcoin en estos últimos días. Comentábamos también que notábamos que estaba un poquito más débil, sobre todo ya que el precio estuvo testeando en unas cuantas ocasiones la zona media de la estructura de este fin de semana, cosa que Bitcoin no hizo, estuvo un poquito más arriba. Pero bueno, veíamos en estas últimas horas cómo mantenía un poco esa misma estructura, con una pequeña limpieza en zona de máximos, desequilibrio bajista, y en este punto pues también tenemos ese potencial evento climático que, bueno, creo que en este caso no está teniendo una reacción tan alcista, ya que Bitcoin ha recuperado prácticamente todo lo que había perdido, mientras que Ethereum pues todavía está un poquito atrás. De hecho, en cuanto veíamos este evento climático, el precio todavía cayó un poquito más, ¿vale? No fue un volumen de parada tan significativo desde mi punto de vista y no es una vela que demuestre tanta intencionalidad alcista. Sobre todo la posterior reacción del precio creo que es lo que más nos puede estar demostrando esa pequeña debilidad de Ethereum frente a Bitcoin. Por lo tanto, os digo más o menos lo mismo que ayer. Nos vamos a seguir centrando un poquito más en Bitcoin, teniendo en cuenta sobre todo que Ethereum ahora mismo no parece estar tan fuerte como Bitcoin. De hecho, es que si veis, el par ETH-BTC en el día de hoy está cayendo con bastante agresividad. Eso sí, atentos a los mapas de liquidaciones de Ethereum, porque en vídeos anteriores habíamos comentado cómo en esta zona operativa había muchísima liquidez y se lo han llevado todo por delante, no han dejado absolutamente nada. Respecto a la liquidez de 100x, solamente podemos destacar esta zona de los 2.885. Liquidez de 50x vemos aquí bastante distribuida en torno a los 3.350. Liquidez de 25x se han llevado todo lo que había por delante, no han dejado nada. Y liquidez de 10x prácticamente más de lo mismo. En Ethereum han dejado la zona de longs limpísima. En el multibook estábamos viendo bastante volumen de compras en estos 2.835. De momento se mantienen estas compras. Y también veíamos como anteriormente durante el movimiento bajista aparecían algunas compras en estos 3.100 y en estos 3.035 que quizás en cierta manera consiguieron frenar un poquito el movimiento bajista. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estamos viendo bastante liquidez ahora mismo en zona de shorts, desde estos 3.210 hasta los 3.270, con un pico de liquidaciones bastante importante en estos 3.265.